La percepción en psicología y otros campos de acción. La percepción es considerada un proceso que ocurre constantemente en nuestras mentes, y que nos ayuda a interpretar y comprender el mundo que nos rodea. La percepción es una parte fundamental de la psicología y de otros campos de acción como las artes, la filosofía, las neurociencias, las ciencias sociales y naturales, entre otras, ya que permite procesar la información sensorial que recibimos y convertirla en una experiencia significativa. ¿Qué es la percepción? ¿Cómo la interpretamos? La percepción se define como la capacidad que tenemos los seres humanos para interpretar y organizar la información sensorial que recibimos a través de nuestros sentidos. Esto incluye la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. La percepción no solo implica la identificación de objetos y eventos, sino que también está relacionada con cómo interpretamos y damos sentido a estos estímulos sensoriales. Por ejemplo, cuando vemos un objeto, no solo lo identificamos como una forma específica, sino que también le atribuimos características como el color, la textura, el tamaño y la distancia. Además, nuestra percepción puede verse afectada por nuestras experiencias pasadas, nuestras expectativas y nuestras emociones. Por lo tanto, dos personas pueden percibir un mismo objeto de manera diferente debido a sus antecedentes y experiencias únicas. Fases de la percepción. Estímulo. La percepción comienza con la presencia de un estímulo en el ambiente. Este puede ser cualquier cosa que pueda ser percibida a través de los sentidos, como un sonido, una imagen, un olor, una textura, etc. Transducción. Después de que el estímulo es detectado por los sentidos, debe ser convertido en una señal neural que pueda ser procesada por el cerebro. Este proceso se llama transducción sensorial y se lleva a cabo por las células sensoriales en los órganos sensoriales, como la retina del ojo o la cóclea del oído. Procesamiento preatencional. Antes de que la atención se centre en un estímulo específico, el cerebro procesa automáticamente una gran cantidad de información sensorial en un nivel preatencional. Esto incluye la detección de características simples como el color, la forma, el movimiento y la orientación del estímulo. Atención selectiva. Una vez que se ha procesado la información preatencional, la atención se enfoca en un estímulo específico. Esto permite al cerebro discriminar entre los estímulos importantes y los que son irrelevantes en ese momento. Reconocimiento. Después de que el estímulo ha sido procesado y atendido, el cerebro intenta identificar lo que es. Esto implica comparar la información sensorial con la memoria previa y los conocimientos almacenados en la mente. Interpretación. Después de que se ha identificado el estímulo, se le da un significado o se interpreta su contexto. Esto puede ser influenciado por la experiencia previa, las expectativas, el estado emocional y otros factores. La percepción implica la detección de un estímulo, la conversión en una señal neural, el procesamiento preatencional, la atención selectiva, el reconocimiento y la interpretación. Cada fase es esencial para el proceso de percepción y ayuda a dar sentido al mundo que nos rodea. Características de la percepción. Activa. La percepción es un proceso activo, lo que significa que requiere la participación activa del cerebro y del sistema nervioso para interpretar la información sensorial que recibimos. No es un proceso pasivo en el que la información sensorial simplemente entra en nuestro cerebro sin procesamiento. Subjetiva. La percepción es subjetiva, lo que significa que puede ser diferente de persona a persona. Cada persona tiene su propio punto de vista y sus propias experiencias, lo que puede influir en cómo interpretamos y damos sentido a los estímulos sensoriales. Por lo tanto, dos personas pueden percibir el mismo objeto de manera diferente debido a sus antecedentes y experiencias únicas. Selectiva. La percepción es selectiva, lo que significa que no podemos prestar atención a todo lo que nos rodea. En lugar de eso, nuestra atención se centra en ciertos estímulos, mientras que otros pasan desapercibidos. Esto se debe a que nuestro cerebro procesa una cantidad limitada de información sensorial en un momento dado. Influenciada por la memoria, nuestra memoria a largo plazo puede afectar nuestra percepción al influir en cómo interpretamos y damos sentido a los estímulos que recibimos. Por ejemplo, si hemos visto un objeto antes, es más probable que lo percibamos y lo reconozcamos en el futuro. Influenciada por las emociones. Las emociones pueden influir en nuestra percepción de los estímulos sensoriales. Por ejemplo, si estamos asustados, es más probable que percibamos los estímulos relacionados con el peligro. Multidimensional. La percepción es multidimensional, lo que significa que incluye la identificación de objetos y eventos, así como también la atribución de características como el color, la textura, el tamaño y la distancia. Tipos de percepción. Existen varios tipos de percepción que pueden ser categorizados en función de la modalidad sensorial involucrada, el tipo de información que se percibe y el contexto en el que se produce la percepción. A continuación, presentamos algunos tipos de percepción. Percepción visual.
La percepción visual es el proceso mediante el cual el cerebro recibe, interpreta y da significado a la información visual captada por los ojos. Es uno de los tipos de percepción más estudiados y se considera fundamental para la comprensión del mundo que nos rodea. La percepción visual implica la recepción de la luz que llega a los ojos a través de los diferentes elementos que componen el ojo, como la córnea, el cristalino y la retina. La retina contiene células sensibles a la luz llamadas fotorreceptores, que convierten la luz en impulsos eléctricos que son enviados al cerebro a través del nervio óptico. Una vez que la información visual llega al cerebro, este comienza a procesarla de forma compleja. Los diferentes aspectos de la imagen, como la forma, el color, el contraste, la textura y la profundidad, son analizados por diferentes áreas del cerebro, que trabajan juntas para construir una representación coherente y significativa de lo que estamos viendo. Uno de los aspectos más interesantes de la percepción visual es la manera en que nuestro cerebro organiza y agrupa los elementos visuales para formar objetos reconocibles. Percepción auditiva. La percepción auditiva es el proceso mediante el cual el cerebro interpreta y da significado a los sonidos captados por nuestros oídos. Es uno de los tipos de percepción más importantes para nuestra comunicación y comprensión del mundo sonoro que nos rodea. La percepción auditiva comienza cuando el sonido viaja a través del aire y llega al oído. El oído está compuesto por tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo captura el sonido y lo dirige hacia el tímpano en el oído medio, donde se amplifica y se transmite a través de una cadena de tres huesecillos, martillo, yunque y estribo, hacia el oído interno. En el oído interno, las células ciliadas convierten las vibraciones sonoras en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio auditivo. Una vez que la información sonora llega al cerebro, este comienza a procesarla de forma compleja. Los diferentes aspectos del sonido, como la frecuencia, la intensidad, la duración y el timbre, son analizados por diferentes áreas del cerebro, que trabajan juntas para construir una representación coherente y significativa de lo que estamos escuchando. Uno de los aspectos más interesantes de la percepción auditiva es la capacidad del cerebro para separar y distinguir diferentes fuentes sonoras. Por ejemplo, en una situación de conversación en un ambiente ruidoso, el cerebro es capaz de separar la voz del hablante del resto del ruido ambiental para que podamos entender lo que se está diciendo. La percepción auditiva también está influenciada por factores como la atención, la memoria y la experiencia previa. La atención selectiva nos permite enfocar nuestra atención en un sonido particular, mientras que la memoria auditiva nos permite recordar sonidos y asociarlos con experiencias previas. Percepción táctil. La percepción táctil es el proceso por el cual el cerebro interpreta las sensaciones táctiles que se experimentan a través de la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y está cubierto por una gran cantidad de receptores sensoriales que se encargan de detectar diferentes estímulos táctiles, como la presión, la temperatura, la textura, la vibración, el dolor, entre otros. La percepción táctil es esencial para nuestra supervivencia, ya que nos permite explorar nuestro entorno, comunicarnos y protegernos de posibles amenazas. El tacto también tiene un papel importante en nuestra vida social, ya que nos permite establecer vínculos emocionales con otras personas a través del contacto físico. La percepción táctil se produce en varias etapas. En primer lugar, los receptores sensoriales de la piel detectan los estímulos táctiles y los convierten en impulsos nerviosos que son enviados al cerebro a través de los nervios periféricos. A continuación, las señales táctiles son procesadas por diferentes áreas del cerebro, que trabajan juntas para crear una experiencia táctil coherente y significativa. La percepción táctil también está influenciada por factores como la atención, la memoria y la expectativa. La atención selectiva nos permite enfocarnos en un estímulo táctil particular, mientras que la memoria táctil nos permite recordar sensaciones táctiles y asociarlas con experiencias previas. La expectativa también puede influir en la percepción táctil, ya que nuestras expectativas previas pueden afectar la forma en que interpretamos las sensaciones táctiles que experimentamos. La percepción táctil es esencial para nuestra vida diaria y nos permite explorar y comprender nuestro entorno, comunicarnos y establecer vínculos emocionales con otras personas a través del contacto físico. Además, la percepción táctil también puede tener implicaciones importantes para la salud y el bienestar, ya que las personas con trastornos sensoriales táctiles pueden experimentar dificultades para interactuar con su entorno y sufrir problemas de ansiedad y depresión. Percepción gustativa. La percepción gustativa es el proceso por el cual el cerebro interpreta los estímulos que se experimentan a través de las papilas gustativas de la lengua. Las papilas gustativas son pequeñas estructuras sensoriales ubicadas en la lengua y otras partes de la boca que contienen células receptoras especializadas que responden a diferentes sabores. Existen 5 sabores básicos reconocidos por la ciencia: dulce, salado, amargo, ácido y umami,
que es un sabor asociado con el glutamato monosódico presente en alimentos como la carne, el queso y las setas. La percepción gustativa es un proceso complejo que involucra la detección de estos diferentes sabores y su interpretación en el cerebro. Cuando comemos o bebemos algo, las sustancias químicas en los alimentos interactúan con las papilas gustativas de la lengua, desencadenando una respuesta en las células receptoras. Las células receptoras luego envían señales eléctricas al cerebro a través de los nervios gustativos, que se encuentran en la lengua, la garganta y el paladar. Una vez que las señales gustativas llegan al cerebro, son procesadas por diferentes áreas del cerebro, que trabajan juntas para crear una experiencia gustativa coherente y significativa. La percepción gustativa también está influenciada por factores como la textura, la temperatura y el aroma de los alimentos. La percepción gustativa es esencial para nuestra nutrición y supervivencia, ya que nos permite determinar si los alimentos son seguros para comer y si tienen los nutrientes necesarios para mantener nuestro cuerpo saludable. Además, la percepción gustativa también puede tener implicaciones importantes para la salud y el bienestar, ya que las personas con trastornos gustativos pueden experimentar dificultades para disfrutar de los alimentos y mantener una dieta equilibrada. Percepción olfativa. La percepción olfativa, también conocida como el sentido del olfato, es el proceso por el cual el cerebro interpreta las señales químicas que se encuentran en el aire y se detectan por el epitelio olfatorio de la nariz. El olfato es uno de los sentidos más primitivos y esencial para la vida, ya que nos permite detectar los olores de sustancias potencialmente peligrosas o agradables en nuestro entorno. El epitelio olfatorio se encuentra en la parte superior de la cavidad nasal y contiene millones de células sensoriales especializadas llamadas neuronas olfatorias. Estas células tienen pequeñas estructuras de pelo llamadas cilios, que actúan como receptores de olor y son capaces de detectar miles de olores diferentes. Cuando una sustancia química entra en la nariz, se adhiere a los cilios de las neuronas olfatorias y desencadena una respuesta eléctrica que se transmite a través del nervio olfatorio hasta el cerebro. Una vez en el cerebro, las señales olfatorias son procesadas en el bulbo olfatorio, una estructura en la base del cerebro que es responsable de integrar la información sensorial y enviarla a otras áreas del cerebro para su interpretación. La percepción olfativa está estrechamente relacionada con la memoria y la emoción. Los olores pueden evocar recuerdos y emociones asociadas con experiencias pasadas, lo que puede afectar nuestro estado de ánimo y comportamiento. Además, la percepción olfativa también juega un papel importante en nuestra experiencia alimentaria, ya que el olor de la comida puede afectar nuestra percepción del sabor y la calidad de los alimentos. La pérdida del sentido del olfato, también conocida como anosmia, puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de una persona, ya que puede afectar su capacidad para detectar peligros en su entorno, disfrutar de los alimentos y experimentar recuerdos y emociones asociadas con los olores. Percepción temporal. La percepción temporal es el proceso por el cual el cerebro interpreta el tiempo y las duraciones de los eventos. Es esencial para la vida cotidiana, ya que nos permite comprender el mundo que nos rodea, anticipar eventos y ajustar nuestro comportamiento en consecuencia. La percepción temporal implica la integración de la información sensorial a través de diferentes sistemas perceptivos. Por ejemplo, el tiempo visual se basa en la percepción de cambios en la luz y en la actividad de las células nerviosas en la retina. El tiempo auditivo se basa en la percepción de cambios en la presión del sonido y la actividad de las células nerviosas en el oído interno. El cerebro utiliza diferentes estrategias para percibir el tiempo. Una de ellas es la percepción de duración, que es la capacidad de estimar la duración de los eventos. Esto se hace mediante la comparación de las entradas sensoriales en diferentes momentos y la integración de la información temporal en una unidad coherente. Otra estrategia que utiliza el cerebro es la sincronización temporal. La sincronización temporal se refiere a la capacidad de coordinar los eventos que ocurren en diferentes momentos. Por ejemplo, cuando hablamos, el cerebro coordina la activación de los músculos en la boca y en la laringe para producir un sonido coherente. La percepción temporal también está relacionada con la memoria y la atención. Por ejemplo, la memoria a corto plazo implica la retención temporal de información, mientras que la atención selectiva implica la capacidad de enfocarse en eventos relevantes mientras se ignoran los eventos irrelevantes. La pérdida de la percepción temporal puede tener un impacto significativo en la vida cotidiana, ya que puede afectar la capacidad de una persona para interactuar con el entorno de manera efectiva y ajustar su comportamiento en consecuencia. Por ejemplo, las personas con trastornos del espectro autista pueden tener dificultades para percibir y coordinar eventos temporales, lo que puede afectar su capacidad para interactuar socialmente y comprender el mundo que les rodea. Percepción espacial. La percepción espacial se refiere a la capacidad de percibir y comprender el mundo que nos rodea en términos de espacio y ubicación.
Es un proceso complejo que implica la integración de información sensorial de diferentes fuentes para formar una representación coherente y precisa del espacio. La percepción espacial se basa en la información sensorial que recibimos de diferentes sistemas perceptivos, como la visión, el oído y el tacto. La visión es especialmente importante para la percepción espacial, ya que nos proporciona información sobre la forma, el tamaño y la ubicación de los objetos en el entorno. El cerebro utiliza diferentes estrategias para percibir el espacio. Una de ellas es la percepción de la profundidad, que nos permite percibir la distancia entre los objetos y la posición relativa de los objetos en el espacio. La percepción de la profundidad se basa en pistas visuales, como la perspectiva, la superposición y el tamaño relativo de los objetos. Otra estrategia que utiliza el cerebro es la percepción de la forma, que nos permite percibir la forma de los objetos en el espacio. La percepción de la forma se basa en la información visual, como la textura, el contorno y la sombra. La percepción espacial también implica la capacidad de comprender y orientarse en un entorno tridimensional. Por ejemplo, la capacidad de encontrar nuestro camino en un nuevo entorno se basa en la capacidad de percibir la ubicación y la relación espacial de los objetos y las características del entorno. La pérdida de la percepción espacial puede tener un impacto significativo en la vida cotidiana, ya que puede afectar la capacidad de una persona para interactuar con el entorno de manera efectiva. Por ejemplo, las personas con trastornos de la percepción espacial pueden tener dificultades para realizar tareas que requieren una comprensión precisa del espacio, como conducir un automóvil o dibujar un mapa. Percepción social. La percepción social se refiere al proceso por el cual interpretamos, juzgamos y hacemos inferencias sobre los demás en función de la información disponible. Esta información puede provenir de diferentes fuentes, como la apariencia física, las acciones, la voz, las expresiones faciales, entre otras. La percepción social es importante porque nos permite interactuar con otras personas de manera efectiva y nos ayuda a entender y predecir el comportamiento de los demás. Además, la percepción social nos permite formar impresiones y juicios sobre las personas que conocemos, lo que puede influir en nuestras actitudes y comportamientos hacia ellas. La percepción social se basa en diferentes procesos cognitivos, como la atención selectiva, la interpretación y la inferencia. La atención selectiva se refiere a la capacidad de enfocar nuestra atención en información específica, mientras que la interpretación implica la evaluación de la información disponible para formar una impresión sobre los demás. La inferencia, por otro lado, implica hacer suposiciones o deducciones sobre las personas en función de la información disponible. Las inferencias pueden basarse en información explícita, como la comunicación verbal, o en información implícita, como la comunicación no verbal. La percepción social también está influenciada por factores como los estereotipos, la percepción de la personalidad y la empatía. Los estereotipos son generalizaciones simplificadas sobre un grupo de personas, mientras que la percepción de la personalidad se refiere a la evaluación de los rasgos de personalidad de los demás. La empatía, por otro lado, se refiere a la capacidad de entender y compartir los sentimientos de los demás. La empatía puede influir en la percepción social al permitir que las personas comprendan mejor las experiencias y perspectivas de los demás. La percepción social es un proceso complejo que implica la interpretación y evaluación de la información disponible sobre los demás. La percepción social es importante porque nos permite interactuar con otras personas de manera efectiva y nos ayuda a entender y predecir el comportamiento de los demás. Percepción del dolor. La percepción del dolor es la capacidad del cerebro para interpretar la información que recibe de las terminaciones nerviosas que se encuentran en los tejidos del cuerpo y que son responsables de transmitir la sensación de dolor. Esta percepción es fundamental para la supervivencia, ya que permite al cuerpo detectar y responder a las lesiones y otras situaciones potencialmente peligrosas. El dolor puede ser agudo o crónico, y puede tener diversas causas, como lesiones físicas, enfermedades crónicas, trastornos psicológicos, entre otros. El dolor agudo es una respuesta normal del cuerpo a una lesión o daño tisular, y generalmente desaparece una vez que la lesión se ha curado. Por otro lado, el dolor crónico es una respuesta prolongada del cuerpo que puede durar semanas, meses o incluso años, y a menudo no tiene una causa física obvia. La percepción del dolor involucra tanto procesos físicos como psicológicos. La información del dolor se transmite a través de las fibras nerviosas que llegan a la médula espinal y de ahí al cerebro, donde se procesa y se interpreta. Además, la percepción del dolor también puede ser influenciada por factores psicológicos como la ansiedad, la depresión y el estrés. La percepción del dolor también puede ser modulada por la atención y la distracción. Cuando estamos atentos al dolor, es más probable que lo percibamos como más intenso y desagradable. Por otro lado, la distracción puede ayudar a reducir la percepción del dolor, ya que desvía la atención de la sensación dolorosa. Percepción extrasensorial.
La percepción extrasensorial es un concepto que hace referencia a la supuesta capacidad de algunos individuos para percibir información o eventos que van más allá de los 5 sentidos conocidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, y que, por lo tanto, no pueden ser explicados a través de los procesos perceptivos habituales. La percepción extrasensorial se asocia a menudo con fenómenos paranormales o sobrenaturales y ha sido objeto de investigación y controversia en el ámbito de la parapsicología y la psicología transpersonal. Se han propuesto diferentes tipos de percepción extrasensorial, entre los que destacan telepatía, la supuesta capacidad de percibir los pensamientos o sentimientos de otras personas sin necesidad de comunicación verbal o no verbal. Clarividencia, la supuesta capacidad de percibir información sobre eventos o personas distantes en el tiempo o en el espacio. Precognición, la supuesta capacidad de percibir eventos futuros antes de que ocurran. Psicometría, la supuesta capacidad de percibir información sobre objetos o personas a través del contacto físico con ellos. A pesar de que hay algunas personas que aseguran tener experiencias de percepción extrasensorial, la evidencia científica al respecto es muy limitada y controvertida. Muchos investigadores sostienen que estos fenómenos pueden ser explicados por factores psicológicos y sociales, como la sugestión, la expectativa o el sesgo cognitivo. Por lo tanto, la percepción extrasensorial sigue siendo un tema muy debatido y controvertido dentro de la psicología y la ciencia en general. Percepción del movimiento. La percepción del movimiento es la capacidad de percibir y comprender el movimiento en el mundo que nos rodea. Esta percepción es esencial para nuestro día a día, ya que nos permite interactuar con nuestro entorno de manera efectiva y segura. La percepción del movimiento es el resultado de una interacción compleja entre diferentes procesos perceptivos, incluyendo la percepción visual, la percepción táctil y la percepción vestibular. El sistema visual es especialmente importante para la percepción del movimiento, ya que nos permite captar y procesar la información visual relacionada con el movimiento de los objetos en nuestro entorno. La percepción del movimiento se basa en 2 tipos de información visual: la información sobre la velocidad y la dirección del movimiento. La información sobre la velocidad del movimiento se obtiene a través de la estimación de la velocidad relativa de los objetos en nuestro entorno. Por otro lado, la información sobre la dirección del movimiento se obtiene a través de la comparación de la posición de los objetos en diferentes momentos en el tiempo. El cerebro utiliza esta información para crear una representación mental del movimiento en nuestro entorno. Esta representación se utiliza para guiar nuestras acciones y tomar decisiones en función de la dirección y la velocidad del movimiento de los objetos que nos rodean. La percepción del movimiento también está relacionada con la capacidad de percibir la profundidad y la distancia en nuestro entorno. Esto se debe a que la percepción del movimiento es una de las claves para estimar la distancia de los objetos en movimiento. Por ejemplo, cuando vemos un objeto moverse en línea recta, nuestro cerebro utiliza la velocidad y la dirección del movimiento para estimar la distancia y la profundidad del objeto. La percepción del movimiento es un proceso perceptivo complejo que nos permite interactuar de manera efectiva y segura con nuestro entorno. Se basa en la información visual sobre la velocidad y la dirección del movimiento y se utiliza para crear una representación mental del movimiento en nuestro entorno, que nos ayuda a guiar nuestras acciones y tomar decisiones en función de la dirección y la velocidad del movimiento de los objetos que nos rodean. Percepción musical. La percepción musical es una habilidad cognitiva que nos permite captar y procesar información auditiva de forma específica para interpretar y apreciar la música. Esta percepción se basa en la percepción auditiva, pero difiere en que involucra la interpretación y análisis de los elementos que conforman la música, como el ritmo, la melodía, la armonía y la estructura musical. La percepción musical se puede dividir en 3 áreas principales: la percepción de los elementos básicos de la música, la percepción de la estructura musical y la percepción emocional de la música. La percepción de los elementos básicos de la música se refiere a la capacidad de identificar y diferenciar los elementos que conforman la música, como el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre. La percepción de la estructura musical se refiere a la capacidad de comprender cómo estos elementos se combinan y organizan en una obra musical completa, incluyendo la estructura formal de la música, como la introducción, el desarrollo y la conclusión. La percepción emocional de la música se refiere a la capacidad de percibir y responder a las emociones que se expresan en la música. Esto puede implicar la identificación de sentimientos específicos, como la alegría, la tristeza o el misterio, o la apreciación de la complejidad emocional de la música. Es importante destacar que la percepción musical es una habilidad que puede ser desarrollada y refinada a través de la educación y la práctica musical. Además, la percepción musical puede variar según la cultura, las experiencias personales y las preferencias musicales de cada individuo. Percepción emocional.
La percepción emocional es la capacidad de reconocer y comprender las emociones propias y ajenas, así como de expresar y regular las emociones de forma apropiada en diferentes situaciones y contextos. Es un proceso complejo que involucra múltiples aspectos, tales como la percepción de las emociones a través de las expresiones faciales, tonos de voz y lenguaje corporal, la interpretación y evaluación de las situaciones emocionales, y la regulación de las propias emociones para adaptarse a ellas. La percepción emocional es esencial para las relaciones interpersonales saludables, ya que permite la empatía y la comprensión de las necesidades y sentimientos de los demás. También es importante para la salud mental y el bienestar emocional, ya que la falta de habilidades de percepción emocional puede conducir a problemas como la depresión, la ansiedad, la baja autoestima y la dificultad para establecer relaciones significativas. Existen diferentes teorías sobre cómo funciona la percepción emocional. Una de ellas es la teoría de la evaluación cognitiva, que sugiere que las emociones son el resultado de una evaluación cognitiva de los estímulos externos y de las experiencias internas. Según esta teoría, la percepción emocional implica la evaluación de la situación y la interpretación de las emociones que se están experimentando. Otra teoría es la teoría de la percepción directa, que sostiene que la percepción emocional es un proceso automático e involuntario que se produce en respuesta a las señales emocionales del entorno. Según esta teoría, la percepción emocional se produce a través de la detección de patrones de estímulos emocionales que activan las respuestas emocionales de forma inmediata y sin la necesidad de una evaluación cognitiva. La percepción emocional es un proceso complejo que involucra la percepción, interpretación y regulación de las emociones propias y ajenas. Es esencial para la adaptación social y emocional, y puede ser influenciada por diferentes teorías sobre cómo funciona este proceso. Cada tipo de percepción es esencial para la interacción efectiva con el mundo que nos rodea, y todos ellos están interconectados en la experiencia humana. Importancia de las percepciones en la vida. Las percepciones son un componente fundamental en la vida del ser humano. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a percibir el mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos, y estas percepciones influirán en gran medida en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. La percepción nos permite interpretar y comprender la realidad que nos rodea. Gracias a ella, podemos reconocer formas, colores, texturas, sonidos y olores, entre otros aspectos. Además, la percepción nos permite identificar situaciones de peligro y adaptarnos a los cambios que ocurren en nuestro entorno. Pero no solo influye en nuestra relación con el mundo exterior, sino que también influye en nuestra relación con nosotros mismos. La percepción de nosotros mismos y de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones corporales nos permite conocernos mejor y tomar decisiones más acertadas en nuestra vida. Las percepciones también tienen un papel fundamental en nuestras relaciones sociales. La forma en que percibimos a los demás y la forma en que ellos nos perciben a nosotros influirá en nuestra forma de relacionarnos. La percepción puede determinar la forma en que nos comunicamos, los vínculos que establecemos y las actitudes que tomamos. Es importante destacar que, aunque la percepción es una experiencia subjetiva, también está influida por factores como la cultura, la educación, la personalidad y las experiencias previas, entre otros aspectos, influyen en la forma en que percibimos el mundo. Antes de presentar nuestra conclusión queremos decirte que esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros en la compilación de este material de estudio para fomentar el aprendizaje de conceptos tan importantes como la percepción en la psicología y otras áreas de conocimiento. El material presentado ha sido compilado por los investigadores senior Dani Esteban Gallego Quiseno y Lina María Gallego Ramírez, fundadores de la Escuela Pomponazzi, del Grupo de Investigación TI, Educación Empresa Estado y Gender STEAM Plus H Consultants LLC. Lina María es psicóloga magíster en psicopedagogía, investigadora, conferencista, docente universitaria, y autora de varios libros y artículos de investigación. Dani Esteban es licenciado en Matemáticas y Física, máster en Investigación en Ciencias Experimentales, magíster en Educación, máster en Administración de Negocios, investigador, conferencista, docente y autor de varios artículos y libros. Recuerda, somos Gender STEAM Plus H Consultants LLC en asocio con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación, Empresa, Estado. Síguenos en nuestras redes sociales y apoya nuestro trabajo. Comparte, suscríbete, dale like, no te quita nada y al contrario a nosotros nos apoyas mucho. A modo de conclusión. La percepción es una función cognitiva fundamental que permite a los seres humanos y otros animales procesar y organizar la información sensorial del entorno. Es un proceso mediante el cual los organismos interpretan y dan sentido a la información que reciben a través de sus sentidos. Nuestro vídeo abordó las siguientes temáticas. La percepción en psicología y otros campos de acción. ¿Qué es la percepción? Fases de la percepción: estímulo, transducción, procesamiento preatencional, atención selectiva, reconocimiento, interpretación.
Características de la percepción: activa, subjetiva, selectiva, influenciada por la memoria, influenciada por las emociones, multidimensional. Tipos de percepción: percepción visual, percepción auditiva, percepción táctil, percepción gustativa, percepción olfativa, percepción temporal, percepción espacial, percepción social, percepción del dolor, percepción extrasensorial, percepción del movimiento, percepción musical, percepción emocional. La importancia de las percepciones en la vida del hombre. La percepción es importante en muchas áreas del conocimiento, incluyendo. En la psicología nos ayuda a entender cómo las personas perciben y procesan la información sensorial. La psicología de la percepción también se ha relacionado con la memoria, la atención y la toma de decisiones. En la neurociencia los neurocientíficos estudian cómo el cerebro procesa la información sensorial y cómo las diferentes regiones del cerebro están involucradas en la percepción. En la filosofía se relaciona con cuestiones como la naturaleza de la realidad, el conocimiento y la conciencia. En el arte la percepción es esencial para la apreciación, ya que nos permite ver y entender las formas, los colores y las texturas en una obra de arte. En las ciencias sociales las personas interpretan y dan sentido a la información que reciben a través de sus sentidos en función de su experiencia previa, sus creencias y sus valores culturales. La percepción es importante en muchas áreas del conocimiento, ya que nos ayuda a entender cómo los seres humanos y otros animales interpretan y dan sentido a la información sensorial que reciben del entorno. Adicional a lo anterior, es pertinente mencionar que la percepción es un proceso activo y complejo que implica varios pasos. El primer paso es la detección del estímulo a través de los sentidos. Luego, el cerebro procesa la información sensorial y la organiza en patrones significativos. Finalmente, el cerebro interpreta los patrones de información y los convierte en una experiencia significativa. La percepción también está influenciada por la atención y la memoria. Si no prestamos atención a un estímulo en particular, es menos probable que lo percibamos. Además, nuestra memoria a largo plazo puede afectar nuestra percepción al influir en cómo interpretamos y damos sentido a los estímulos que recibimos. Recuerda, somos Gengers Team Plus H Consultants LLC en asocio con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación, Empresa, Estado.